Javi, ¿te tinca si hoy día hablamos de un tema un poco más serio? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Tú has ido alguna vez a terapia? Mira, la verdad que sí, pero súper reciente. Yo creo que como muchas otras personas les ha pasado que se ha hecho una necesidad con el encierro, como que en algún momento teletrabajo, encierro, pandemia, virus, incertidumbre, como que me quitó el aliento y evalué y de hecho encontré psicóloga online. Sí, eso es muy importante lo que tú estás hablando, porque precisamente en este tiempo mucha gente se ha visto la necesidad de ir a terapia. Yo también voy a terapia, desde antes de la pandemia, pero igual es súper útil, es algo de lo cual yo creo que tenemos que hablar. No, sí, sí, sin duda que es útil, pero yo que, por ejemplo, busqué hace poco, siento que igual hay muchas dudas en el momento previo de cuándo buscar ayuda, qué tipo de ayuda buscar, qué tipo de terapia me puede servir a mí, por ejemplo. Totalmente, todos tenemos necesidades distintas y problemas distintos. ¿Te parece si hablamos de esto? Profundicemos entonces. Y aquí estamos, bienvenidos a todos y a todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez. En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil. Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Valentina Yo soy Javiera. y esto es La Guía Adulta. Capítulo 18. Javi, cumplimos la mayoría de edad, tenemos ¡Eh! 18 capítulos. Somos ¡Woohoo! legales como ¿Te nosotros. esperabas que llegáramos a este número de capítulos cuando empezamos? ¿Quieres que responda sinceramente? Sí, obviamente esperaba que sí. Así que estoy muy contenta de llegar a este momento y estar presente en este capítulo tan importante para nosotros. Sí, especialmente con un tema tan relevante como este. Bueno, sí, un tema muy relevante y para eso también, como siempre acostumbramos, hemos invitado a nuestra amiga y compañera de equipo, Bárbara. Bienvenida, Bárbara. ¡Woohoo! Un Hola aplausito. Javi, hola Vale. Bueno, yo soy Bárbara, muchas gracias por invitarme nuevamente y a grabar este capítulo tan especial. Y la verdad es que yo no sé mucho qué hago aquí, porque yo no soy psicóloga, no soy profesional de la Bueno, salud ninguna, mental de ninguna forma y yo creo que eso es muy importante dejar súper claro para las personas que nos están escuchando, Sí, que de si todas bien maneras. nosotras vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por comentar el tema y hablar o dar ciertos tips o señales o cosas que ustedes pueden buscar después, tomen nuestro consejo partiendo de la base que no tenemos ninguna formación y que vamos a hablar de nuestra misma experiencia, ¿cierto, Pero no se chiquillos? vaya, no se sí, vaya, no se vaya. totalmente. Y aparte que quisimos traer este tema que quizás se aleja un poco de lo que llevábamos haciendo hasta ahora, que era quizás Ujú. temas un poco más lúdicos o sobre trámites de la vida adulta, porque es un problema que aqueja a bastantes personas, que debería ser más hablado, es quizás un poco tabú en estos momentos, Sí. em, pero cada vez Sí, cobra más relevancia. sí, además siento que muchas cosas de las que solemos hablar aquí en el podcast, por ejemplo, problemas en la pega o la incertidumbre de estar cesante o los gastos de independizarse o pagar un arriendo, también son cosas que pueden generar perturbaciones en nuestra salud mental y que pueden no tenernos al 100%. Entonces, sí, muchas veces es como ya, vamos a resolver ese problema adulto, pero hay algo súper importante que también tenemos que tratar con mucha dedicación, que es nuestra salud mental. Claro. Bueno, como dijimos, nosotros no somos expertas, toda esta información la hemos recopilado para ustedes de Y hemos parte consultado a especialistas claro, que nos también han como ayudado. sí, así que esperemos que esta información les pueda servir. ¿Les tinca si partimos por qué es la salud mental? Para empezar. La salud de la mente. Bueno, la salud mental Fin. incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y afecta cómo pensamos, nos sentimos y actuamos. Así que involucra todo como nuestro bienestar.
Y de acuerdo a lo que decíamos recién, también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo Ujú. nos relacionamos con otras y otros y cómo tomamos decisiones. Por eso la salud mental es muy importante en cada etapa de la vida, como la vida adulta que estamos viviendo ahora nosotros, tanto desde la niñez a la adolescencia y hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Bueno, también hay que tomar en cuenta que son muchos los factores que contribuyen a los problemas de la salud mental y estos pueden incluir factores biológicos como los genes o la química del cerebro o también experiencias de vida como los traumas o incluso abuso. Claro, eso es muy importante porque mucha gente piensa que quizás a mí no me va a pasar y no tengo problemas, pero siempre puede haber algo que gatille un problema de salud Sí, mental. Exacto. Bueno, ahora les queremos hablar sobre las señales de advertencia para pedir ayuda, como las cosas que tienen que estar atentos, sí. si tienen algún cambio en su comportamiento, eh, para que pidan ayuda. Para seguir conversando de esto, hablamos con nuestras amigas de psicólogasonline.cl en Instagram, donde ellas ofrecen muchos tips y consejos para cuidar la salud mental y nos explicaron cuáles son las señales identificables de que quizá necesitamos terapia. La señal más importante es la interferencia significativa en la vida cotidiana de la persona. ¿A qué me refiero con esto? La interferencia que esa emoción, ese sentimiento o la forma en que nos sentimos está afectando nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Por ejemplo, si es que antes me gustaba cantar, me gustaba pintar y ya no deseo hacerlo, si es que la angustia no me permite hacer muchas cosas que antes hacía normalmente. En el ámbito laboral o en el ámbito académico, si es que ya no me permite esta emoción estudiar o trabajar como lo hacía antes porque se me vienen estos pensamientos rumiantes todo el rato y no me puedo concentrar de buena forma, o si es que tengo tristeza, si es que esta no me permite levantarme de la cama. Por ejemplo, comer o dormir mucho o muy poco. No sé si a ustedes les ha pasado. O sea, bueno, no Comer sé. siempre, todos Bueno, los comer días. por ansiedad, sí, pero yo duermo mucho. Yo siento que en parte es mi mecanismo de defensa, ojo ahí. Hoy Estoy revelando Ya, todo, como que, señora, esta no es su sesión. vamos a hacer un check. Todo. estamos procesando en vivo y en directo acá nuestros Sí, más oscuros Claro. secretos. le voy Vamos a a mandar No, terminar este cap todas con todos los numeritos chequeados así. sí, le voy a mandar este capítulo a mi el psicóloga. bingo de la salud mental. No. Eh, yo la Próximamente en verdad, redes sociales. la verdad yo soy lo contrario a la Javi, como si para la Javi es un tema dormir mucho, yo me doy cuenta al tiro que hay ahí un desequilibrio en mi vida normal cuando duermo muy poco. Y me Mm, pasa que a veces tengo episodios de insomnio como clásico, de que a uno le cueste dormirse, Ujú. pero también un signo como muy claro para mí es tener, ¿cómo se llama? Insomnio, creo que es tardío, no sé qué nombre tiene, eh, okey. pero es cuando uno se despierta muy temprano. Entonces a veces Ah, me ya. pasa que despierto Mm, como a las 4 de la mañana o a Oh, las 5 de la mañana y es por puro estrés. sí. Entonces, Bueno, claro, esto hay que dejar, si ustedes duermen mucho, como normalmente, ese tampoco es el problema, o mm, duermen muy poco, el problema es cuando hay cambios en sí. sus horarios para dormir, como cambios muy bruscos, como el que dice la Barbie, que de repente nota que se despierta, que se está despertando muy temprano y eso es puro estrés. Claro, en el fondo cambios bruscos o de pronto cambios, o sea, cosas que son permanentes, pero que afectan en el bienestar. Pero como decíamos antes, son varias cosas que hay que chequear. Claro, también alejarse de las personas y actividades que usualmente nos hacen feliz, como dejar de hablar a los amigos, dejar de hacer algún deporte. Eso no sé si les ha pasado. sí, yo creo que a veces eso pasa cuando uno, no sé, quizás se consume mucho por la pega o está muy Mm, estresado con eso, quizá Ujú, ahora ya más de nuestra edad trabajadora. Que uno se olvida de que antes uno tenía como otra vida quizá del trabajo, que quizá antes de meterme tanto en el trabajo, oye, a mí me gustaba hacer tal cosa los fines de semana y ahora no porque estoy estresada, ni siquiera es que esté trabajando, sino que estoy estresado pensando en la pega que se viene en la semana.
Yo creo que también es otro punto importante en esta lista que vamos a estar chequeando. Si bien uno no puede tomar decisiones por otros, que uno también nota a veces que otros se alejan o que otros, no sé, no Sí, tienen un buen descanso, que igual puede ser, esto puede servir si ustedes notan en personas cercanas a ustedes que puedan necesitar ayuda. Ahora, no es como para que ustedes vayan a como decir como, hey, tú necesitas terapia, pero de alguna u otra Ni forma también sirve. tampoco a lo que va la Javi también, como que si uno no es experto y menos si uno tiene una relación cercana con alguien, uno no tiene la obligación de terapiar a la otra persona. Mm, claro. Y siento que muchas veces uno cae en eso porque uno quiere a las personas, quiere que estén bien, a los amigos, a la sí. familia, pero si esa persona no está bien y uno obviamente no tiene las herramientas para ayudarlo a estar mejor, puede ser peor para uno también, porque a veces lo que decías tú, Javi, yo creo que si por ejemplo es un grupo de amigos pequeño y un amigo tiene problemas y se deja de juntar con los otros, quizá los otros también se dejen de juntar y todo el grupo como que se vea afectado, porque igual en el fondo somos como animales sociales. Gregarios. Mm. Bueno, otro punto importante es tener poca o nada de energía. Esto a mí me pasa mucho cuando estoy muy estresada, como que me siento así agotadísima. Y si duermes o si tomas siesta, ¿como te recuperas o en el fondo es como algo que tú sientes que pasa por un tiempo prolongado? ¿Cuándo te pasa? No creo que pase como por dormir mucho o poco, es como que me despierto con poca energía. Pero después como cuando ya logro como mantener el estrés a raya, porque igual como dije antes, yo voy a terapia, logro como recuperar mi energía. Igual me intriga saber, me imagino que debe ser un poco de ambas, si es como una cuestión solo física o también anímica, porque a mí me ha pasado que de repente tengo poca energía, pero es una cuestión de que como que no tengo ganas de hacer nada, pero Sí, no es necesariamente que me sienta mal, ¿cachai? Mm. claro. Bueno, otro punto también es cuando sientes que nada te importa, como pierdes el interés en algunas cosas. Mm. Esto hay mucha gente que le pasa, como que pierde A el mí, interés. ¿Te ha a mí pasado? me pasó mucho en el colegio, o sea, en media, y esa es una de las épocas en donde yo, que, bueno, fue la primera vez que yo fui a terapia, estando en media, y fue brígido porque yo me sentía así y yo sentía que así me tenía que sentir porque era adolescente, como Ay, yo creo que que eso es muy común. muy común, como que Sí, yo eh, no le di tanto peso y asumí que así era como se tenía que vivir la adolescencia, quizá también porque era emo y escuchaba mucho My Chemical Romance, pero, Era como pero el el personaje gatillante, adolescente, sí, chasquilla, delineador. y, y después me di cuenta que no, porque que habían cosas que yo sí quería disfrutar, o habían cosas que yo sí quería experimentar, o había cosas que yo sí tenía que sentir en el fondo y que sí me iban a terminar importando después y que eso era por un estado mental, un estado emocional y no porque así tenía que ser la vida, ¿cachai? Mm. sí, eso pasa mucho. Ahora viene mi máximo check, que estoy muy emocionada de hablar por el siguiente punto, que es tener dolores y molestias inexplicables, que voy a hacer un story time. Corría 2000, ¿cuándo dimos la PSU, Javi? ¿El 12. 2011? ¿El 2011? No, el 2012. Corrí el Ah, 2012. Uy, hace mucho tiempo se nos no, yo cayó el di la carnet. PTU. Nosotras no Eh, dimos la PTU, dimos la PSU. shh. Chan. Y después de dar la PSU, anda, bueno, eso obviamente es un proceso que conlleva muchísimo estrés. Y yo doy la PSU, al día después no podía caminar con el pie derecho. No ¿Qué? podía caminar, yo no me había caído, no tuve ninguna lesión, ningún tipo de accidente. Me dolía el dedo gordo y no tenía ninguna explicación. Y fui al médico, al traumatólogo, que es un traumatólogo experto en pies. Y él me dijo, me sacaron radiografía y se me había inflamado el hueso, uno de Pero, los dedos. ¿cómo? ¿Se pueden inflamar Y los huesos? Sí, sí, obvio. porque tienen como una telita y esa telita se puede inflamar, como un... Guau. Sí. Y tenía, por eso, porque no había ninguna lesión traumática, pues no había como ni fractura ni nada, se me había inflamado el hueso y el doctor me dijo, no, esto es puro estrés, esto es pura somatización
y tú tienes que relajarte, aprovecha tu verano. ¿Pueden creer que me recetó un libro? Amo. Me Me recetó un encanta. libro y era Igual me así, pues. pasa en este momento que estoy siendo como consciente de mis huesos y me siento un poco incómoda, pero Ay, el otro día vi un TikTok que se los mandé, creo, ¿no? El que como pensar que nuestros huesos están mojados en ¡ay, este momento. sí! Ah, ves, sí hay como Ah, una telita que se puede inflar. Pero ya. eso me pasó una vez que fue como muy claro y después me pasó de nuevo con el estallido social de 2019. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando Ya. Yo tuviste tu recuerdo eso. lumbago. Yo siempre como he sido una persona en general muy sana y por eso soy como muy agradecida, pero de la nada, eh, yo creo que fue como, no sé, el 25 de octubre, 2 semanas después del estallido, donde estábamos todos viendo noticias y estresados, me vino una asiática, pero así como que había envejecido 30 años de la noche a la En una mañana semana. y tenía que andar así como agarrándome los muebles, no podía levantarme, no podía dormir, era terrible. Y me la trataron como traumatológicamente. ¿Y saben qué? Que se me pasó cuando me echaron de la pega al año siguiente. Uh. Brígido. Y yo como ¿También que he no tuviste intentado como un problema estomacal o de colon? también, y yo estaba como intentando procesar eso y me doy cuenta que, que cuando se me acabó la incertidumbre de una pega en donde yo sentía que cualquier día me podían echar, como cuando se acabó esa incertidumbre y como pude partir de nuevo y se me abrieron hartas posibilidades, se me desvaneció el dolor de espalda y obviamente, disclaimer igual, como me hice exámenes, fui al doctor después y está todo bien. Y el resumen era que lo que yo tenía diagnosticado era lumbago crónico sin razón aparente, como que no había nada que lo Que lo explicara. causara, claro. Y, y en el Ah, fondo es para decir que si bien uno tiene que atender el problema físico, especialmente cuando son cosas así como un lumbago crónico que es debilitante, uno siempre se tiene que hacer la pregunta, creo yo, es mi opinión, uno tiene que hacerse la pregunta si hay algo más, ¿cachai? Como mm. obviamente si ahora nos da COVID, que no pase, obviamente porque Claro, no nos no es por las contagiamos. vibraciones de tu energía o como Sí, po. o por tu salud mental. Ande al Pero si doctor, por son, favor. son cosas así que aparecen de la noche a la mañana o que no tienen que ver como con el historial médico de uno, como que hay que preguntarse si quizá hay otra cosa que también se podría tratar. Otra señal es sentirse indefenso, desesperanzado. Em, Sí, eso también pasa mucho, porque siento yo que son como etapas, como que uno parte por estrés, después ansiedad, después viene como el Claro. miedo, y así Siento hasta que que esa uno igual finalmente llega a la depresión. siento yo que igual esa se relaciona con cuando te sientes como que nada importa mm, Sí, y también sentirte indefenso. Es como que al final es como ¿para qué? claro, y sentirte como que nada vale la pena, como que no vale la pena pedir ayuda, Sí, pero siempre, siempre vale la pena pedir ayuda. sí. sí, también yo creo que tiene que ver como con que uno siente que no tiene control sobre nada. Mm, Como, hoy estoy desesperanzado porque no puedo cambiar mi carrera o no puedo cambiar donde trabajo o no puedo cambiar mm, mi familia, ¿cachai? Claro, en general la gente que tiene Y más estrés y ansiedad es gente que busca como el control sobre su vida, pero no siempre podemos tener el control. Y por eso es pedir verdad. ayuda no es como hacerte más débil, al final te hace más mm, fuerte. totalmente. Y el 7 ay, llegó otro para mí, otro ¿Qué? bingo. Fumar, tomar o usar drogas más que lo común. Eh, Igual es bien común como en la gente más joven, Sí. como una. Y yo creo que este pasa muy piola, pasa muy desapercibido en distintos contextos juveniles. Sí, sí, no, en la totalmente. O sea, universidad, cuando uno recién mm, sale de la universidad y está como empezando en la pega o incluso en el colegio. Sí, sí, hablando del colegio, yo pre-PSU me pegué unos carretes, pero en el fondo era porque yo creo, mm, va a ser como brígido esto, pero yo siento que yo tomaba más en el colegio que en la U. Yo igual, yo como wow. que ya no tomo y en el colegio tomaba caleta.
Y siento que en mi caso era como temas que tenía como como de las vivencias escolares que me afectaban Según yo, y el bueno, tema de la PSU. según yo, no Como sé si que, tendrá mucho que ver, pero en ese tiempo yo veía mucho Skins, y como que siento que Skins influenció demasiado mi adolescencia. Qué Wow. mal. encuentro que Skins es una maravilla Es una obra audiovisual, maestra, por lo menos las 2 primeras sí, temporadas, Sí, hasta pero Effie, después de Effie ya no. no, objetivamente Dañó como que muchas generaciones, bueno, no muchas, como yo creo una que sí. generación completa la dañó un poco. yo creo que ellos no intentaban romantizar como los vicios y todo lo que mostraban, pero uno igual se la creía y uno quería ser como Sí, ellos. Como totalmente. Sí, y yo creo que lo que la Javi dice es muy importante, como por ejemplo, si uno está en un grupo de amigos y todos toman en el carrete, quizás es Mm, difícil darse cuenta, oye, yo estoy tomando más de lo normal porque tengo este otro problema en mi vida, o estoy tomando más de lo normal porque en verdad no quiero pensar en esta cosa. Y claro, siento que es claro, o difícil quizás darse cuenta. pasa piola en el colegio, pero uno no se da cuenta que quizás un amigo, una persona que lo viste tomando en el carrete, em, después puede tomar en su casa igual o puede drogarse en su casa igual y como que está abusando más de lo normal. Sí, y también cuando se habla como de comportamientos como autodestructivos, ¿cachai? O cosas así, como que quizá uno diga, ay, no, es como hacerse autolesiones o es como pasarse el límite de velocidad, que son como las típicas que uno como lee si googlea eso. eh, pero no sé, como el alcohol es una droga legal, como uno puede decir, ah, no es tan terrible, pero quizá para uno, ese está siendo como el mecanismo de defensa, como decía la Javi. Pero es sí. difícil darse cuenta, a veces. Bueno, hay que tener mucho cuidado en ese punto, ojalá tratar de tomar conciencia y preguntarse, yo creo que uno parte por eso, como de preguntarse lo que decías tú, como me está pasando, me duele esta cosa por algo más, estoy tomando más de lo normal por diversión, porque quiero evitar otra cosa y así, como tratar un poco de tomar conciencia. Finalmente. Otro punto, otra señal que uno puede detectar es sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, sentirse, no sé, al borde o enojado, molesto, preocupado constantemente, como que al final uno se siente alerta o se siente demasiado reactivo y es súper agotador si uno lo piensa, Sí, porque, o sea, si estás todo el tiempo como al borde de reaccionar, que te dicen hola o te preguntan algo y estás como tenso, claro. tensa, todo el tiempo, obviamente que se produce un malestar. Sí, otra cosa que me pasa mucho a mí es lo de olvidadizo. En verdad, cuando Ujú. estoy muy estresada se me olvida todo. Y yo siento que cuando uno se sienta así, es difícil detectar qué es lo que me está haciendo sentir así, ¿cachai? Claro, Ujú. Por ejemplo, si uno anda enojado todo el día, como, oye, me está enojando esta parte de mi vida, esto, como esto a futuro, esto del pasado, como que es raro porque uno se siente así y es lo que tú decís, pues Javi, que es cansador porque en el Sí. fondo es cuando uno está viviendo como al máximo todas las emociones y el cuerpo humano como que no está hecho para eso, como que Al final siento que uno contiene tanto las emociones como al sentirse que ya nada importa, que llega un momento en el que explotas Sí, y, y tampoco es bueno para el cuerpo. no, para exacto. nada. Yo creo que a mí en este punto, al menos personalmente, mm, como que cuando me enojo, yo como que me doy un espacio así como, no, estoy enojada, no me hablen y como que se me pasa, pero yo creo que me afecta más cuando me siento como confundida. Si estoy estresada o algo me preocupa, como que me cuesta descifrar las cosas, me cuesta pensar en qué es lo que tengo, me cuesta pensar en muchas otras cosas y yo creo que ese es eh, eh, como el problema, porque al final como que no logro, no sé, ordenar las cosas y estoy en un estado de confusión constante y como que me llega a doler la cabeza pensando o buscando, así como, ¿qué me pasará? Bueno, otro punto importante, otra cosa que uno, y este se nota, que uno puede detectar es gritar o pelear con familiares o amigos. Aquí yo creo que en la medida que vamos avanzando en las señales también se van haciendo un poco más evidentes, pero obviamente que esto uno lo puede detectar en uno mismo y en otros.
Hoy sí, yo soy muy buena para esto cuando estoy pasando por un mal momento y siento que, no sé, por ejemplo, si con una pareja yo tengo un tema no resuelto que me está generando angustia, ¿cachai? Ujú. Yo genero la pelea porque no logro como resolverlo de otra forma. Por ejemplo, si no lo hemos conversado, ya, yo peleo, pero genero la pelea a partir de algo nada que ver, ¿cachai? No sé, por ejemplo, hoy no lavaste los platos, aunque quizá el tema es que, filo, no somos compatibles, pero yo empiezo la pelea porque no lavaste los platos, ¿cachai? Y para mí es una señal muy fuerte, como cuando, porque yo siento que sí hay que como conversar las cosas y como generar como una discusión respetuosa, pero cuando salen de la nada las peleas es como, Bárbara, adéntrate, como Gobiérnate. esto es porque a ti te tiene enfurecida otra cosa, Sí, a ¿cachai? mí... Como, sí, No, dale, sigue, vale. sí, no, sigue, sí, sí. No, que me acuerdo que la otra vez, como yo tuve una pelea con mi papá, que también es súper, entre comillas, mal genio. No me gusta mucho esa palabra, especialmente en el contexto de este capítulo, pero como que somos los dos como de personalidad como fuerte Mecha corta. y mechas cortas. Y empezamos la pelea porque los perros del vecino estaban ladrando. Y yo así como, ¡ay, qué lata que ladren estos perros! Y ahí mi papá como, pero yo no puedo dejar que ladren. Y ahí partió como la pelea, ¿cachai? Y en el fondo como que después tuvimos una discusión como que en verdad cuál era como el desacuerdo, pero partió de ahí la pelea como nada que ver, ¿cachai? Entonces fue una señal de que, oye, hay aquí, hay otro tema. A mí me pasaba mucho con mi mamá cuando era más chica, como adolescente o como los primeros años de U. También peleábamos como por cualquier cosa. Y, y también siento que, no sé, nuestras personalidades con mi mamá son como, o muy similares o como polos opuestos, pero también peleamos Ok. como por cualquier lesera. Yo creo que es muy común también, bueno, en algún momento de las vidas pelearse y gritonearse con la mamá o el papá o los hermanos, sobre todo Uy, también. sí. Así Con mi hermano que peleamos siempre, siempre y nos gritábamos. Y yo creo que la persona a la que más le gritaba y peleaba ha sido mi hermano. así que, bueno, nuevamente insistimos que estos son señales y que uno tiene que estar mirando, pero no porque como, no sé, te peleas alguna vez a gritos con tu mamá, como que, oh, tengo todos Sí, los pues síntomas. son en el fondo lo que estamos diciendo que son como patrones o que Sí, uno se da cuenta de que em, no es normal, ¿cachai? O por ejemplo, ya quizás es normal eh, levantarse la voz con una persona, con un hermano, con el papá, pero después resolverlo, calmarse y resolverlo de una forma más amigable y civilizada porque ambas personas se pueden comunicar. Yo creo que es lo básico, porque obviamente hay un tema que tampoco nos vamos a meter, que es cuando existe violencia, claro. Claro, siento pero que a veces hay dejarlo súper claro como igual, patrones como que que se repiten, que uno como que tiene papás con personalidades fuertes o como mecha corta. Entonces después uno termina siendo así y como Sí, que la relación con los papás es así, y después la relación de uno con los otros. Entonces ahí ya va a depender de uno si uno quiere romper el ciclo o no. exacto. Bueno, otra cosa que está bien relacionada, bueno, al final va todo tomado de la mano, pero otra señal es experimentar cambios de humor que causan problemas en las relaciones. sí, y siento que eso a mí me pasa a veces que, que tengo el cambio de humor, ¿cachai? Ujú. Y por lo de las relaciones. Y la otra persona, como mi interlocutor, interpreta que el cambio de humor es porque ellos hicieron algo, ¿cachai? Mm, Y en cambio el cambio de humor me vino de repente, ¿cachai? Por otra cosa. Claro, y después como Y que ellos piensan como que hice mal, y como no hiciste nada mal. sí, Y ahí uno como que se empieza a estresar más y es como, ah. sí, porque en el fondo los cambios de humor es como normal, o sea, uno no tiene, no es como una línea así plana, uno va cambiando el humor durante el día, durante la semana, durante el mes, especialmente las personas que tienen periodo menstrual, como que hay cambios de humor que tienen que ver con las hormonas, pero cuando no tienen como explicación o son como muy bruscos o esto, como que afectan las relaciones, hay que darle un ojo. Sí, muy importante eso.
Bueno, el siguiente punto a mí también como que me calza perfecto, que es tener pensamientos Check. persistentes y recuerdos que no puedes sacar de tu cabeza. Oh. Qué terrible, como estar quedándote dormida y viene un recuerdo maldito. Oh, no, ¿Y no les mal. pasa No que puedes sacarlo. Ese es como el típico meme, así como nadie, absolutamente nadie, como Tu mi cerebro a las cerebro 3 a de las la 3 de la mañana. mañana y boom, recuerdo. y me da risa porque siento que a veces son cosas que son muy random, como que no hay Sí, otra palabra aparte que, como no sé, siento que como hay cosas que hice, quizás, porque normalmente uno se acuerda como cosas que hizo como hace varios años y como que te dan cringe y como que no puedes quedarte dormido. Pero a veces hay como cosas que uno hace en el día que no puedes quitártela de la cabeza y es como, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? es como el TikTok, ese TikTok es como I need somebody to love y es como que sale uno como que se pega un tic así como como cuando me acuerdo cuando hice esto, need somebody to love. Sí. ¿Ok? Obvio que cachan que la productora ponga la canción, Por favor. pero es como eso, y a veces pasa que estos pensamientos intrusivos como que entran de la nada casi, y Sí, o semiosis ilimitada, Eh, dijo la Javi, que a veces algo nada que ver arroba. como que te puede aflorar ese pensamiento intrusivo y uno tiene que hacer como la pega de entender por qué salió y como reafirmar, oye, eso pasó hace muchos años, o eso ya está resuelto, o eso claro. no genera un impacto hoy en tu vida, ¿cachai? Sí, Porque a muchas mí me ha veces se pasado que habla de como, repente me castigo. no, La bueno, caja de Pandora. iba a decir como que muchas veces se habla de la ansiedad que nos da el futuro, pero muchas veces nos da ansiedad el pasado y como cosas que ya hicimos. Sí, eso Y mismo iba a comentar, como que ah, hay cosas, y a mí me carga cuando pasa con este tipo de recuerdos, que me castigo sí, constantemente por cosas que dije o hice y me acuerdo y es como, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me sigo castigando. Y son cosas irrelevantes que a lo mejor solo me importan a mí, como que nadie más se acuerda, pero para mí es como, ¿por qué hiciste eso? Sí, y a mí me pasa que, no sé, por ejemplo, me acuerdo de la frase textual como y me acuerdo solo de la frase, no me acuerdo de, no sé, pues si es que fue una junta o un carrete, no me acuerdo de dónde fue el carrete, no me acuerdo quién fue, pero me acuerdo solo de, no sé, persona X diciendo esa frase, ¿cachai? Y, y en el fondo, no sé si les pasa que a veces les pasa algo y dicen, ya, filo, esto se me va a olvidar, y después uno Sí, se vuelve a acordar y como que uno, como que solo como que va reforzando el recuerdo permanentemente y es después uno ya terrible. no se puede sí, olvidar de la cosa. ya. Bueno, otro punto importante es el pensar en hacerte daño o herir a otros o pensar que solo lo negativo, como que solo las cosas malas van a pasar. Sí, a mí me pasa como ese pensamiento catastrófico, Sí. Ujú. eh, como catastrophizing, Esto yo lo he hablado que mucho con mi psiquiatra y mi psicóloga sobre los pensamientos negativos automáticos, que es ¿Ya? como, ella me hizo como una prueba, que era así como, ya, imagínate que vas al mall y dejas tu auto en el estacionamiento. Vas a comprar, después vuelves al estacionamiento y no está tu auto. ¿Qué pasó? Y yo le dije, me lo robaron. Y le dije, ¿ese es tu primer pensamiento? Y yo como, sí. Me dijo, ¿y qué pasa si te equivocaste de piso? O, estás por otra salida, como que esa no es una posibilidad. Y yo como, bueno, sí. sí, hoy sí, eso pasa mucho, como Entonces me pensar como que acuerdo. siempre lo malo va a pasar es como demasiado presente en mi cabeza. Es que es difícil, difícil, y Sí, sobre todo en donde vivimos, como, sí, como pues que como uno igual tiende a pensarlo. ese escenario particular que tú planteas, vale, me acuerdo cuando yo estuve de intercambio en Europa. No, Ella. pero y un día yo llego y estaba la puerta del departamento abierta completa y yo empiezo ni siquiera entré, ni siquiera me acerqué a la puerta, porque fue tanto como el pensamiento negativo automático de que había, onda, este fue mi pensamiento, hay un asesino adentro que me va a matar en cuanto yo Abre la cruce el puerta, umbral de la puerta, claro. donde yo sudando frío, corriendo desesperada a buscar a mis vecinos, al vecino, buscando al Eh, vecino, ayúdame, porfa, no sé qué, y casi que me vino una crisis como nerviosa por eso, como que asumí lo peor, ¿cachai? Y obviamente, como estamos en este contexto de seguridad ciudadana, en ese escenario en particular, solo se me había quedado abierta la puerta, no había pasado nada, estaban todos los
computadores, cámaras, celulares, estaba todo bien, no había pasado nada, ¿cachai? Em, y yo tenía hasta roommates, vivía como con 3 personas. Y lo mismo que tú dices, vale, como que nunca se me pasó por la mente en ese momento como quizá una de estas chicas fue como a botar la basura y dejó abierto, o no sé, ¿cachai? Como que fue al departamento de al lado, como que nunca Claro. se me O que ocurrió. Claro. entró recién y se le quedó, no sé, la puerta abierta. Otra Sí, o cosa, como que había estaban adentro, sí. otra cosa que me acordé es que yo el otro día estaba viendo una youtuber que no había subido videos así como, no sé, en 7 meses. Y ella explicaba, Safilla, no es Sofía. Sofía, es una niña Pucha. mexicana vegana. Bueno, no importa. La cosa es que ella no había subido videos como en 7 meses y explicó que tenía ansiedad y como que muchas cosas. Entonces dijo que ella como que tenía estos pensamientos negativos constantemente, en el que, por ejemplo, pensaba cuando empezó la pandemia, como mis 2 papás son de riesgo, si les da COVID se van a morir, si se mueren, ¿qué voy a hacer yo? Como que voy a tener que empezar a explicar todo esto a mis seguidores, me va a dar pena, como voy a tener que dejar mi canal. Entonces, y como que a sus papás ni siquiera les había dado COVID ni nada, entonces, pero como que ya se Sí. había hecho toda la película en su cabeza. Ay, a mí me Ahora, pasa mucho eso, como que uno gasta energía pensando en este escenario como mega futuro, Como como que tiene todas catastrófico. estas piezas, sí. yo creo que una observación importante, sobre todo en este punto, es que como que hay ciertos pensamientos que pueden ser como negativos y que dentro de todo igual es como normal que pasen por tu cabeza, que uno Sí, se imagine escenarios como catastróficos, pero lo importante es que como que es bueno pedir ayuda cuando no sabes cómo manejar esos pensamientos. Como que, si a mí, como yo a veces me he preguntado, como, no sé, pues, ¿cómo sería mi vida sin mi mamá? Como que mi mamá es muy importante para mí, obviamente. Y es como ya, obvio que me va a preocupar eso. Y es como, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando, no sé, cuando se repiten o cuando no sé cómo manejar mis Mm. sentimientos o mis sensaciones con ese tipo de pensamientos. claro. Igual hay una cosa que yo quiero agregar, que en el punto igual hablamos sobre hacerte daño o hacer daño o Sí. herir a otros. Existe como un término, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es en francés, que no sé si les ha pasado, que es como, no sé, están en el metro y se imaginan como, y si empujo a la persona que está delante, o como, o si toco el metro, o si me caigo, que es como que tu cerebro se pone Ah, en la peor situación posible. Sí. ya. Eso igual es muy normal, o como, no sé, si tienes un cuchillo en la mano y digo como, ¿y si me tropiezo y me entierro el cuchillo? Como que, Ay, sí, por sí, favor, es como como, pensamiento destino final, sí. sí, o Claro, sea, dentro de todo, como que no se asusten tanto, como que eso pasa por el cerebro. claro, no tiene que ver como con trastornos de o problemas de salud mental. Eso es como tu cerebro poniéndose en la peor situación posible porque le gusta hacer tonteras, no sé. Es un El loquillo. cerebro hace cosas muy extrañas y no voy a intentar entenderlo. Sí, yo creo que aquí hay un tema importante, especialmente con el tema de el hacerse daño y la autolesión, y esto lo voy a hablar, es un tema muy delicado, pero como que yo cuando estaba en el colegio, como que yo tuve episodios de autolesión, y yo creo que es súper importante que saber que uno no tiene que sentir vergüenza de sentir esos impulsos y querer como compartirlo con alguien para que te ayude, ¿cachai? Sí. Sí, Porque siento que totalmente. hay un tabú todavía muy, muy, muy perseverante de como que la gente que se hace daño está como perdida, como que ya no tiene solución, o que son peligrosos, o que O no al tienen revés, también como arreglo. quitarle peso. Sí, o como que lo hacen para llamar la atención, o que lo Sí. hacen Sí, porque vieron tal película o escuchan tal música, ¿cachai? Y eso en mi situación fue como súper difícil, como que yo nunca conté, como que a mí me pillaron, ¿cachai? Y como que hasta el día de hoy estoy como muy agradecida por las personas que se dieron cuenta y que fue como, eso no es normal y como que te vamos a ayudar, pero igual hay un estigma súper fuerte con eso que yo creo que hay que ir como destapando. Ponte tú, como que yo soy cero como de taparme las cicatrices, cero, porque siento que sería como alimentar ese estigma. Ujú. eh, pero siento que eso es súper importante de decir, como que si ustedes sienten esos impulsos, porque en el fondo son impulsos, ¿cachai? sí, es como lo Eh, mismo que pasa con los trastornos alimenticios, como sí. que em, mucha gente siente vergüenza de decir como sí, yo tengo esto o sí, yo hago esto, pero al final pedir ayuda es lo mejor.
Sí, ¿no? Y como que en el fondo lo que hablábamos del alcohol o incluso cosas con las que yo también he lidiado, por ejemplo, sacarse el pelo o comerse la uña como brígidamente, son como demostraciones de ese mismo impulso, pero a Sí. menor escala, ¿cachai? Como, Claro. entonces eso es como súper normal, onda, como que la gente dice, ay, sí, me tengo que dejar de comer las uñas porque es como feo e incómodo, pero la gente no piensa Es que una es forma como de un... lidiar con el estrés o con la ansiedad. Sí. Y en el fondo el tema de la utilización es lo mismo, solo que está este estigma alrededor, ¿cachai? Y hay que luchar por erradicar ese estigma para que las personas que sientan que lo quieren hacer puedan buscar la ayuda. Ujú. Eso quería decir. Otro signo que deberíamos tener ojo si es que está ocurriendo en nuestra cotidianidad es la inhabilidad para realizar tareas diarias como ir a trabajar o al colegio. Y yo creo que igual trabajar o colegio o universidad es como amplio. Yo creo que si uno se da cuenta que tiene problemas, no sé, pues como mantener una rutina de higiene corporal o Claro. tiene, o no sé, pues si antes uno era ordenado con las comidas y de repente te das cuenta que hoy te olvidaste de almorzar y te dio como lo mismo, igual uno tiene que fijarse como en esos cambios de rutina. Sí, totalmente. Hay cambios que igual son súper sutiles, como lo que hablaste de la higiene, o lo que habíamos hablado antes incluso, como de dejar de hacer las cosas que te gustan, que, que pueden hacer como un cambio muy grande en tu vida cuando los dejas de hacer. Sí, o por ejemplo, a mí me pasó que fue como fue una cosa súper importante. Una de las veces que fui a terapia fue que me dejé de maquillar, ¿cachai? Y fue así como que yo no me di cuenta de eso hasta que estuve en terapia y me di cuenta que había sido un signo, ¿cachai? Ujú. Claro. Pero era Cuando lo algo que miras tú, después en sí, pues retrospectiva. cuando uno lo mira en perspectiva es como, oye, sí, como que no era disfloja, era porque era como un signo de algo. Otro signo es que nada de lo que uno siente que hace parece funcionar, como que todo nos sale mal. Y eso yo creo que Claro. tiene, se relaciona mucho con lo que hemos hablado de que nada importa o de que el peor escenario, como esto Ujú. de que no importa Sí. lo que yo haga, la situación es la misma. Claro, porque igual hay mucha gente que, no sé, siente vergüenza de ir a terapia o no quiere ir a terapia, entonces como que trata de solucionarlo por sus propios medios. Y no es malo pedir ayuda, no es malo contarle tus problemas a otra persona, una persona que sabe que te puede ayudar. Sí, sobre todo como pensando que son profesionales que se dedican a eso. Sí. Y hablando de como gente externa, otro signo que igual lo hemos comentado brevemente es que nuestros conocidos muestran preocupación por uno. Y yo creo que igual aquí hay que hacer el hincapié de que a veces como que uno, no sé, pues como que la preocupación uno la puede interpretar de distintas formas, como que a Sí. veces es como me estás juzgando o tú no estás en mis zapatos, como que Sí, uno a veces puede reaccionar mal a esa preocupación, Sí, no, porque sí, porque la persona no es, no, el que nos está mostrando preocupación, como que no es psicólogo, no es psiquiatra, no es terapeuta, no tiene por qué saber manejar lo que estamos viviendo. claro, como que uno igual uno igual se puede sentir atacado por esta persona que expresa su preocupación y por otra parte, la persona que expresa la preocupación, que yo siento que de alguna forma me ha tocado estar en ambos escenarios, eh, igual es difícil decirle a alguien como, hoy estoy te preocupado por veo mal. ti. Claro, porque también pues la persona puede reaccionar así como, ¿qué te metes tú? Lo mismo que estaban diciendo recién, que uno no conoce la historia, no conoce el contexto, no sabe qué le pasa, O etcétera, incluso etcétera, como etcétera. no sé, negación. A mí me pasó también cuando Mm. era más chica que Sí. mis papás me decían como, ¿qué te pasa? Te noto distinta. Y yo como, no me pasa nada, soy así, soy adolescente. Sí, o también no sé, porque uno no esté de acuerdo como con la solución que te plantea la otra persona, porque, no sé, por ejemplo, que te digan, que tenés que ir los papás quizás, así como, no, tienes que ir al psicólogo, no, pero si no me pasa nada, como el psicólogo no sirve, no sé, a mí me pasaba eso, como que Claro, no me ofrecían soluciones y como que ninguna era suficiente. a mí me pasó una cosa que yo empecé a ir al psicólogo así como regularmente cuando tenía como 15 o 16 años. Y yo no se lo conté a ninguna de mis amigas del colegio, a nadie. Y después me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, cuando tomamos el curso
habilidades comunicativas Habilidades orales, comunicativas me di cuenta orales. que todo el mundo tenía depresión, o sea, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tenía depresión y mucha gente iba al psicólogo. Y yo como, oh, esto es más normal de lo que parece. Sí, es verdad. Sí, Más común. como que hay todo como un estigma también como de, bueno, lo que hemos comentado harto, de que buscar ayuda, ir a terapia es de ser débil o que uno es incapaz de lidiar con las cosas por sí solo, como que uno lo hace para llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, ahora que ya hablamos de los síntomas o como de los signos que uno tiene que estar alerta, hablemos de la terapia, cómo podremos pedir ayuda y tratar de buscar una solución a este problema. Bueno, la terapia se define como una forma de recibir ayuda ante un problema. Si vas a terapia, te reunirás con tu terapeuta para hablar. El terapeuta te hará preguntas y te escuchará. Eso ayudará al terapeuta a saber qué es lo que necesitas. Y en ese sentido hay muchas cosas que pueden ser útil de la terapia y una de esas es poder mejorar el bienestar y nos ayuda a sentirnos mejor. También te aporta herramientas o estrategias para poder manejar los conflictos, las vivencias que se pueden repetir. O sea, si yo tengo un problema hoy, quizá más adelante tengo un problema parecido, entonces si ya aprendí a manejar el problema anterior, quizá va a ser más fácil manejar este. Y también ayuda un poco a expandir y cambiar las creencias limitantes, o sea, no sé, por ejemplo, una creencia limitante. Me acuerdo de esto de la creencia limitante porque una vez mi psicólogo me lo dijo en la U, que yo tenía una creencia limitante de que habían cosas como que yo no podía hacer, que era como inútil y que no valía la pena intentarlas ni hacer ningún esfuerzo, ¿cachai? Y eso a mí me generaba ansiedad porque era como, pa, ¿qué saco con meterme en esto si no sirvo? ¿Cachai? Sí, todo Esa eso era Ujú. una igual tiene que creencia. ver con el miedo a la frustración y todo eso. Sí, Sí, totalmente. También la terapia permite vivir más en armonía, yo creo que no solo con uno mismo, sino que en el entorno en que uno vive. Y también algo súper importante y que aquí en este espacio estamos respetándolo totalmente para que lo sepan, es que las sesiones y todo lo que se habla en contexto de terapia debería ser confidencial siempre. O sea que Sí. lo que uno le cuenta al psicólogo tiene que ser confidencial y ellos no lo pueden develar Quiero con igual nadie. hacer un hincapié acá, que si estás pensando, como si le cuentas que estás pensando en hacerte daño o en hacer daño a otra persona, eso sí lo pueden revelar, por lo que Sí. tengo entendido. Y también si eres menor de edad, como que claro. les pueden Sí, contar como algunas cosas a tus papás. em, sí, igual cuando yo iba a psicólogo cuando era menor de edad, cuando tenía menos de 18, o sea, el psicólogo igual me dijo, o sea, como yo voy a hablar con tus papás, pero yo nunca les voy a decir textualmente lo que tú me dijiste, sino que yo voy a entregarles una interpretación Claro. a partir de lo que yo sé como profesional, de lo que tú me cuentas, porque él me decía, y me hacía mucho sentido, como si yo les cuento, si yo les pasara como mis notas a ellos, ellos tampoco van a entender, porque si no, quizás no estaríamos siquiera equipo. Claro, y se Pero perdería como la confianza entre mm, el terapeuta y la persona que Sí. va, pues si al final uno genera relaciones como muy importantes con estas personas. Sí, yo estaba pensando en sí, eso mismo. Siento que todo esto de la confianza es muy importante y de alguna u otra forma uno en algún momento termina siendo como match con su psicólogo, Sí, a psiquiatra. mí me pasó mucho que yo fui a yo he ido a muchos psicólogos y muchos psiquiatras, Ya, y una vez me pasó que yo fui a una psicóloga, esto no sé si se los he contado, pero yo cuando chica tenía bulimia y vomitaba mucho, vomitaba como ¿no? 5 veces al día, y me duró como hasta los 21. Y yo se lo conté a esta psiquiatra, a esta psicóloga, y ella como que me decía, tengo que llamar a tus papás, tengo que llamar como a un nutricionista, eh, así como amenazándome. Yo me sentí demasiado vulnerable y era como la primera sesión a la que yo iba. Oh, Y, y fue terrible. Le dije como, no, ¿sabes qué? Yo no voy a venir nunca más acá. no, qué terrible. No, sí, en ese sentido, como que yo igual tuve suerte eh, porque mi experiencia con terapeutas, como cuando yo les planteaba el tema de la autolesión, como que nunca era así como, oh, es que tú, esto es un signo de que tú vas a querer suicidarte o que te vas a querer hacer más daño. Como que tuve mucha suerte, porque no es la primera como experiencia que escucho parecida.
de que siempre como que nunca dijeron, oye, te voy a llevar, no sé, es que aquí yo vivo en San Felipe, entonces hay un instituto de internación psiquiátrica muy cerca y, y en general cuando las personas que necesitan ser internadas las mandan para allá. Entonces, nunca, yo tenía miedo de que el psicólogo me dijera, no, es que te tenemos que llevar a Putaendo, tenemos que llevarte a Putaendo, porque el psiquiátrico está en Putaendo. Y en ese tiempo, además, yo tenía como un estigma internalizado de que al psiquiátrico se llevan como a los asesinos en serie o se Sí, llevan como a la gente como, no sé, porque te va a hacer daño, si es que a ti te internaran como que el resto de los pacientes te va a hacer daño, como puro estereotipo, ¿cachai? claro, Em, y yo tenía así como ese miedo, ¿cachai? Porque además conocía gente donde un pueblo chico, como que uno conoce gente que ha sido internada ahí en esa institución, entonces yo decía como, no, no, me van a llevar, pero nunca fue así porque se estableció un diálogo en donde quedaba súper claro como, no sé, pues, esto ya paró o esto como que ocurre bajo ciertos como gatillantes claro. y no me va a llevar a ese límite, pero siento que es súper importante eso porque en el fondo si uno no siente la confianza, como no le va a querer contar las cosas al terapeuta. Claro, pues después me costó mucho como encontrar a mi terapeuta con la que estoy ahora y siento que en verdad tenemos un vínculo. Yo llevo, no sé, como 6 años en sesión con ella Rígido. y siento que en verdad es como una de las relaciones más estables que he tenido en mi vida. Bueno, por eso es súper importante tener en cuenta que el psicólogo, o psicóloga, psicólogue, es una persona que va a prestar apoyo y que y en el fondo alguien en el que se puede confiar. Ahora, yo, pucha, aquí me va a salir un poco como del tono, pero yo siento que cuando chica, como les decía, yo tengo una experiencia muy reciente, tengo una experiencia muy reciente con terapia y con psicólogo, pero cuando chica, yo, como los miedos que tenía eran como en base a las teleseries, ya, perdón. Y yo me acuerdo, no sé, como de haber visto como a Thalía, así, como internada en un manicomio. Esos eran como los términos. Así como, Lo... tengo miedo y si estoy loca y si me internan como por motivos como externos, así como un plan maquiavélico y como que si voy al psicólogo y el psicólogo está confabulado como con gente así. Pero bueno, claramente eso no es la norma, eso no pasa. Bueno, lo importante por eso es tener claro que el psicólogo va a prestar apoyo y que es una persona en la que se puede confiar. Y además se trata de una persona que es profesional cualificado. O sea, es alguien que estudió, que se preparó. Y bueno, aquí hay quizás nos falta de pronto mencionarlo, pero hay distintos tipos de atención, que puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra, puede ser incluso psicoterapeuta, y independiente de cuál sea el que tú elijas y el que se acomode más a tus necesidades, son todas personas que están precisamente preparadas para ello. Claro, y van a Eh, saber como tus necesidades, como si llegas a ir a un psicólogo y el psicólogo se da cuenta que necesitas un psiquiatra, te va a derivar un psiquiatra. sí, Y el psiquiatra también, si ve que no puede ayudarte, va a decir como, mira, necesitas terapia psicológica. sí, de hecho yo en la tarde quiero comentar que le pedí un poco de orientación a un amigo de nosotras, saludos a Santi, y claro, como yo tenía esta duda si hay como alguien a quien se deba recurrir primero, si hay un orden, si es preferible empezar por alguno o por otro, y la verdad es que tanto uno como el otro puede derivar Mm. digamos, como al complemento, porque son áreas diferentes y dependiendo de cómo abordan los problemas o lo que necesites como tratar, eh, obviamente pueden derivar al que más se ajusta a tus necesidades, como decías tú. Sí, y también hay como clínicas, consultorios, etcétera, Sí, en donde es parte como del servicio, entre comillas, que te ofrecen, que es como, oye, si te atiendes con nuestro psicólogo, tenemos como estos psiquiatras que si es necesario te puedes también atender con ellos, o hay como un tratamiento integral, eh, entonces que igual
esa Claro. opción está, po. Claro, no, y es mejor aún, bueno, obviamente, siempre y cuando se necesite y según la supervisión del profesional, mejor aún si onda es, cuál es la expresión? Como un tratamiento como multidisciplinario, como que Como si complementario, si se complementan, holístico. si tienes la oportunidad y de un poco el privilegio de alguna forma de tener un tratamiento en conjunto psicológico y psiquiátrico, aún mejor. Ujú. Bueno, otra cosa que te puede ayudar la terapia es que te empodera frente a la vida, porque de alguna forma todas estas señales de las que hablábamos anteriormente, muchas nos hacían sentir quizá un poco como incómodos, indefensos, y la terapia obviamente te ayuda a tratar eso, como a sentirte empoderado, empoderada frente a la vida. Y por último, también muy importante es que ayuda a conocerse mejor. Sí. Yo encuentro que eso es muy importante porque uno nunca se deja de conocer No, como uno a sí piensa que mismo. se conoce a sí Sí. mismo hasta que vas a terapia. A mí me pasó exactamente eso. Yo creía que me conocía a mí misma, que sabía, no sé, sobre mi personalidad, cosas así. Y me di cuenta de que, no sé, soy una extraña. Como que yo creía que era otra persona. O sea, no. O sea, He ¿quién vivido soy? engañada todo este tiempo. Sí, y no, y peor aún, como no conocerse es pensar que eres una persona así, casi que totalmente diferente. A mí lo que me da rabia es como, no sé, como reconocer rasgos como de mi personalidad como durante el día, así como, hoy mi psiquiatra tiene razón. Sí, a mí me pasó que como mi experiencia más larga que fue en la U de terapia, como que la terapia, que era un enfoque que a mí me gustaba mucho, que ella entregaba como estrategias y como paso a paso, que eran como súper aprendibles. Entonces, como que yo todavía los activo, como esos protocolos, no, Ya. creo que esa era la palabra, creo que era como protocolos. Y empiezo como a contarme a mí misma las cosas y digo como, "Oh", y se me viene el medio como mindfuck, así, ¿Es medio qué? como mindfuck, así como, oh, todo está conectado, O ¿cachai? cuando Que te era como empiezas, el... como no sé, como que el psiquiatra como que se da cuenta de características tuyas, así como para mejorar o quizás como para trabajar, y después tú te das cuenta de esas mismas características en otra persona y Sí, es como, hoy no es Mm, culpa, como que está pasando por un mal momento. sí. sí, no, eso es genial porque además yo siento que mientras más uno se conoce, como uno es como mejor persona para afuera, no sé, como que uno trata mejor a las otras personas, aunque no Sí. las Sí, conozca más o menos, totalmente. solo... Mm. Antes de hablar de los tipos de terapia, de las distintas corrientes y enfoques que pueden tener los psicólogos y los terapeutas, vamos a hablar en general de otros tipos de terapia más allá de la más conocida y de la que nos estamos enfocando en este capítulo, que es la terapia individual. Una vez más, con nuestras amigas de psicólogasonline.cl. Terapias grupales generalmente se asocian a un grupo de personas que presentan una misma problemática. Claro, se da en distintos contextos, clínicos, laborales, educacionales, etc. Mientras que las terapias de pareja generalmente se habla y se toma una decisión en conjunto antes de acudir al psicólogo para que posteriormente, ya estando en sesión, le puedan comentar que han tomado esta decisión, que les gustaría realizar esto, que estas soluciones han intentado, entre otras cosas. Y por último, con la terapia familiar me gustaría hacer hincapié que generalmente llega un miembro del grupo a psicoterapia y que posteriormente, claro, se pueden realizar entrevistas a los otros miembros de la familia, mamá, papá, hermano, persona significativa. Y de esta forma, claro, se pueden realizar también derivaciones, como por ejemplo, si ustedes como familia están viviendo un proceso de duelo. En este proceso de duelo, claro, yo estoy atendiendo a un paciente y puedo derivar quizás al papá, a la mamá, a otro profesional. ¿Les Eh, parece si hablamos de los tipos de terapia? Ok. sí, y yo creo que algo súper importante plantear antes de detenernos los tipos de terapia es que muchas veces nosotros como personas que se atienden o pacientes o la terminología que queramos ocupar, no nos detenemos a pensar
en cuál corriente o cuál enfoque tiene el terapeuta, Ujú. y eso es algo que se suele hablar más en los círculos de psicología porque tiene que ver con los enfoques de las mallas en la universidad, con el profe que les hizo clase, con quién supervisó su práctico, su internado, etcétera, etcétera. Y tiene mucho que ver con teoría, pero en el fondo esa teoría se pone a la práctica con nosotros. Entonces, algo súper importante es que a muchos psicólogos se les recomienda, sus respectivas escuelas o espacios formativos les recomiendan decir o transparentar Claro, antes de comenzar una sesión o Claro, una serie de sesiones cuál corriente llevan, y si no, igual es una buena idea preguntárselo o preguntar, quizá no decir como ya, ¿qué teoría tienes tú? Pero cómo se aplica esa teoría y cómo se va a aplicar en el tratamiento que uno quiere seguir. claro. Em, y aquí un consejo que también me dio una amiga que es psicóloga, igual que Santi, que es psicólogo, que es el amigo de nosotras también que habló con la Javi, que es importante porque uno tiene que buscar un psicólogo que vea el mundo parecido como lo ve uno, porque es una forma más fácil de llegar como a esa química quizás que O que, uno o por lo debería ese menos que tener esté match, por dispuesto como a entenderte o cómo ves el mundo tú. sí. ponerse en tu lugar, sí. Claro. Yo sigo insistiendo, Exactamente. el match con tu psicólogo, psicóloga, psicólogo es demasiado Sí, importante. es casi más relevante que el match de Tinder. El match Mucho de más Tinder puede relevante que el durar, match de no sé, Tinder. aunque sea el amor de tu vida. Algo importante es siempre asegurarnos que el psicólogo tenga un título profesional o que haya estudiado la carrera en la que está Sí, ejerciendo. Y también entender que la primera consulta o la primera sesión es un espacio de conocimiento, o sea, uno no se tiene que sentir obligado a soltarlo todo, Sí, sino que tiene que ser un espacio para descubrir si es que ese psicólogo es un buen match, como dijo ujú, es la primera cita. la Vale. Y siempre tenemos que estar atentos a si el terapeuta crea un entorno de confianza y empatía, como si nos sentimos incómodos, quizás no es el mejor profesional para nosotros. Mm. ujú. Por ejemplo, lo que contaba la Vale recién, y ojalá que el terapeuta nos cuente un paso a paso, nos dé una perspectiva general de lo que va a tratar el tratamiento o de lo que se busca lograr. Esto no es que te va a decir ya en 5 días vas a estar como Sí, feliz y arreglado, Tiki-taka. te voy a dar de alta. pero De alta. explicar qué herramientas o qué recursos quizá va a ocupar, y siempre pensar que el psicólogo tiene que ser una persona que te escuche, pero que también, esto es muy importante porque siento que uno dice, oye, ay, si el psicólogo habla mucho, no es buen psicólogo, pero más que eso es que escuche, pero que a su vez haga preguntas, réplicas y aportes. Sí, Y algo súper importante, un psicólogo ojalá no debería juzgar, no debería dar consejos, no debería decirnos qué hacer o qué no hacer. Y esto es importante porque como figura, el psicólogo no debería generar dependencia en uno. O no, sea, po. uno debería sentir que no puede seguir si es que no tiene esta Claro, porque persona al al lado. final, si uno termina haciéndose dependiente de esta persona, como de este profesional, no es como que tú te hayas preparado, capacitado y hayas obtenido las herramientas que necesitabas para poder seguir adelante, sino que como que redirigiste tus necesidades, me imagino, no sé, yo estoy como Mm, hablando de lo que se me imagina a mí. Claro, al sí, final y en ese sentido, sí, dale, es vale. lo que habíamos hablado, que el psicólogo te ayuda a darte cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta y te hace como empujoncito para que tú vayas haciendo el cambio hacia una vida mejor. Ah. Sí, en ese sentido el psicólogo Amo. no es un amigo, ni un cómplice, ni un guía espiritual. Eso igual me da, me da como risa porque justo hoy día, a propósito de este capítulo, vi un video de YouTube de una youtuber, y esto ya lo contaba obviamente abiertamente, que contaba como su experiencia con distintos terapeutas y ¿Ya? daba como su experiencia. Y contaba que una terapeuta la había obligado a hacer esto de la ayahuasca, que es que uno como LOL. que Pero consume ¿cómo? esta droga psicotrópica y bueno, hay gente que dice que uno tiene revelaciones, pero que igual es una experiencia compleja porque
uno tiene efectos físicos que pueden ser desagradables, etcétera. Y ella decía que, no sé, pues tuvo 3 sesiones y en las 3 sesiones la psicóloga le decía, tú tienes que hacer ayahuasca o no vas a poder resolver tus problemas. Qué Y lo miedo. encontré cuático porque como que uno no se imagina eso y la youtuber contaba que había asumido que como era su segunda terapeuta, que era como normal, ¿cachai? Y ella se sentía súper incómoda y decía, le digo que no, le digo que sí. Y siento que quizá hay otra gente que se pueda encontrar en una situación Claro, similar. el psicólogo no te puede obligar a nada. Bueno, para hablar un poco Mm. más de esto, de los tipos de terapia, antes de nosotros profundizar, nos hablaron nuestras amigas de psicólogas online, para ver qué nos dicen al respecto. Hay diferentes tipos de corrientes que se han visto a lo largo de la historia. Está la más conocida, que es la psicoanalítica o el psicoanálisis, donde se va a hacer un recorrido por tu historia y viendo cómo eso va a desenlazar en tus problemas de ahora. Está el conductivo conductual, que también lo tienen que conocer, que busca la modificación, perdón, la redundancia, de conductas. Y suelen usarse mucho para lo que son los niños o para carácter de conductas que queremos cambiar, como por ejemplo dejar algo o empezar a hacer algo. Y por último está el sistémico, que se va a enfatizar en el aquí y en el ahora. ¿Qué me está sucediendo ahora? ¿Por qué voy a consultar ahora? Y es más relacional, tiene que ver contigo y con lo que pasa con tu círculo cercano, cómo afecta también tu familia en ti, pero ahora, en el presente. Bueno, y esto se te va a todos los psicólogos en la primera sesión vamos a darte la información que necesitas saber de qué corriente seguimos y cómo vamos a seguir en esta terapia o cómo vamos a hacer el proceso de terapia. Ahí es el momento para tú decidir si esta te acomoda o prefieres buscar otro tipo de terapia que para ti sea más significativo. Eso es muy importante, que para ti el tipo de terapia que estés tomando te haga sentido. Muchas gracias a las amigas ahí de psicólogasonline.cl en Instagram. Y ellas hablaron un poco de los tipos de terapia y ahora nosotras vamos a hablar de las corrientes o enfoques que puede tener un terapeuta y que, como les decíamos, es bueno preguntarla cuando uno está empezando a conocerse con ese terapeuta. Ujú. Y la primera, quizá la hemos escuchado, es la terapia psicoanalítica y psicodinámica, que dice que el comportamiento de los seres humanos se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez. Muchos conocemos como por la cultura pop a Freud y es como El icono. un gran icono del Como que, psicoanálisis. Y el tema del psicoanálisis es que la persona que lo hace, que es el psicoanalista, aflora los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. Así que eso es un poco lo que uno podría esperar si se atiende o ve un psicólogo terapeuta psicoanalista. Otra de las terapias que está como más contingente quizás es la terapia cognitivo-conductual. Esta se basa en la idea de que lo que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Esto ya lo habíamos hablado antes, como por ejemplo, interpretamos una situación de manera negativa con nuestras emociones negativas como resultado. Y esto provocará que cuando nos enfrentamos a situaciones similares, las veamos, no nos podamos adaptar. Por ejemplo, si tenemos algún trauma que nos da mucha ansiedad, así como, no sé, hablar en público, después como que vamos a pensar que cada vez que uno habla en público, como que se va a sentir esas emociones negativas y va como a va a aflorar la ansiedad. este tipo de terapia es el tratamiento por excelencia para los trastornos de ansiedad, como las fobias, pues se entiende que en este caso una situación traumática provoca que las situaciones análogas se interpreten como amenazantes. Y esto causa que el paciente evite exponerse a estas situaciones debido al miedo intenso e irracional que llega a sentir. Claro, como por ejemplo, no sé, pensar que se va a caer el avión. Y como que te limitas a viajar en avión solamente porque piensas que se puede caer un avión. Claro.
aunque nunca te haya pasado, nunca lo hayas experimentado, pero como solo el plantearte ponerte en esa situación te genera tanta ansiedad que prefieres evitarla completamente. A mí me pasa con eso, que yo no llego al punto de no querer viajar en avión, pero intento no viajar en escalas, no porque me dé como miedo, sino porque me genera mucha ansiedad como el aterrizaje y el despegue. Es como Entonces, la menos cantidad de veces las que menos tenga que subir y sí, bajar. porque como por esta ansiedad, como que leo mucho sobre accidente aéreo Ok. Sí, pues. y la gran mayoría ocurren en el despegue o en el aterrizaje, ¿cachai? Y No tenía idea de ese dato y ahora tengo como ahora tienes ansiedad. una No, nueva no, ansiedad desbloqueada. pero en el fondo, pero ojo, que esto es una estrategia que yo igual la he trabajado como en terapia y en procesar eso, como que a mí me ayuda como a aprender, porque me pasa mucho que me da ansiedad como lo desconocido o lo que Claro. no entiendo. Sí, Entonces, como la razón por la que igual puedo volar es porque, no sé, pues sé que es más fácil tener un accidente automovilístico que un accidente de avión, ¿cachai? Como cosas así. Eh, pero sí, pues cuando uno empieza a identificar el problema, uno puede encontrar la solución. claro, al final pasa con cualquier situación que uno evita como por miedo o por ansiedad, así como conocer a otras personas, salir de la casa quizá, o andar en metro, o, o no sé, millones de cosas que uno deja de hacer porque les da ansiedad y no es como el miedo en sí, sino como es pensar como las emociones negativas que empiezan a aflorar con este pensamiento. Bueno, para identificar este problema en la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta realiza lo que se conoce como análisis funcional de la conducta. Este análisis intenta averiguar los factores responsables de la producción o mantenimiento de los comportamientos calificados como desadaptativos y la relación de contingencias que se establece entre ellos. Claro, es lo que hablamos, como lo mismo que explicó la Barbie. Sí. Como al final el terapeuta empieza a decir como, ya, ¿por qué te da miedo esto? Al final te da miedo como, es como real el miedo que te da el volar, como al final en las estadísticas, como sientes que es como, vale la pena tener miedo a subirte a un avión como porque hay como un porcentaje muy mínimo que se pueda caer, Mm, o al final te ayuda a enfrentar tus miedos. Ujú. exacto. Y también tenemos la terapia de la Gestalt, que es un tipo de terapia humanista que concibe al ser humano, a sus metas, sus necesidades y potencialidades como un todo. Y desde esta postura, la idea es que la mente es como una unidad autorreguladora por sí misma y se basa en el principio básico de la Gestalt, que es el todo más que la suma de las partes. O sea que hay que entender todo lo que tratemos con el terapeuta como relacionado entre sí. Y los terapeutas de esta corriente utilizan técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Ujú. Estas quizás son un poco menos conocidas, pero igual hay terapeutas que la utilizan. Otra terapia es la terapia sistémica. La terapia sistémica tiene en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, desde lo más importante, donde lo más importante son las relaciones y los componentes y los componentes que surgen a partir de ellas. Bueno, como hablábamos antes, también relacionado con la terapia Gestalt, esta terapia también ve como al ser humano como un todo, como no solamente problemas específicos, sino que es, Ok. como bien dice acá, una perspectiva más holística. En las sesiones terapéuticas tiene mucha importancia la relación y la comunicación en cualquier grupo de interacción que afecta al paciente o pacientes, entendido como un sistema. Bueno, como bien dice acá, tiene que ver con las relaciones, cómo se relacionan las personas entre otras personas. No nos vamos a profundizar mucho en estos temas porque, como ya dijimos antes, no somos psicólogas. Claro, no nos queremos meter en las patas a los caballos, como dicen. También hay otros tipos de psicoterapia que si ustedes quieren pueden googlearlos para entender de qué se tratan. Por ejemplo, la terapia narrativa, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-social, la terapia hipnótica y muchas más. Y también tenemos un bonus que es la terapia mindfulness. Bueno, como bonus tenemos la terapia mindfulness. Esta coge conceptos de filosofía budista y la terapia de aceptación y compromiso.
El objetivo de la terapia mindfulness es que los participantes adquieran un estado de conciencia y calma que les ayude a autorregular su comportamiento y conocerse mejor. Además, ayuda a aceptarse uno mismo como es y a estar presente. Esto quizás uno lo puede ver así como bien místico, así como, sospechoso. Pero yo trato de meditar bastante y siento que igual ayuda, como el estar presente, como el dejar de pensar tanto en el pasado y en el futuro y como mantener la mente consciente en lo que uno está haciendo ahora. Sirve mucho también como para cuando uno está comiendo, como comer de Sí, manera más consciente. Upsi. Em, y también en las actividades en general. Y aparte la meditación sirve mucho como para calmarse, como mantener la mente en blanco completamente, sirve para relajarse. A mí me ayuda bastante, personalmente. a mí ya, no sé si tiene que ver tanto con el mindfulness, pero en la universidad yo tomé un curso que era como técnicas de relajación, era manejo de ¿Para? estrés. Sí, era como un cursito como de menos créditos, que era para manejo del estrés, y nos enseñaron una técnica que era el de relajación de Jacobson, si no me equivoco, y me cambió la vida. eh, Porque es una técnica muy fácil como de respiración, en donde uno va como liberando los músculos de uno a uno. Guau. Y yo me di cuenta que cada vez que yo dormía o me acostaba a dormir, yo estaba tensa, como que todo mi cuerpo estaba tenso. Y después de eso, lo he hecho mucho. Yo creo que en el fondo igual es como esto de estar como presente y concentrado en el momento. Y mejoró mucho mi calidad de sueño. Esa es mi experiencia. Excelente. Muy No, bien. pero siento que todas estas cosas se pueden aplicar como complementarias a una terapia. Sí. Totalmente. Pero también, por ejemplo, lo de la meditación, ¿vale? Como tú lo buscaste por ti misma o fue como una herramienta que te entregaron como algún terapeuta o cómo fue eso? Yo creo que hubo un momento de mi vida en el que me interesé mucho como por el budismo. Entonces ahí como que empecé a meditar, pero mi psicóloga de ahora también como que me ha mandado varios videos y varias cosas como de mindfulness y de meditación, como meditaciones guiadas o quizás como cosas más relacionadas a la ansiedad y ese tipo de cosas que me han servido bastante. Hay una serie en Netflix que es de Headspace, que es sobre mindfulness. Es animada y es Sí, bastante bonita y bueno. y también uno puede descargar la aplicación de Headspace. Ujú. Bueno, también para la gente que necesita ayuda o que esté pasando por un mal momento, quisimos tener como un recurso más concreto. Si necesitan ayuda ya, o si están buscando como a quién llamar, están pasando por algún momento, como acaba de decir, tienen que llamar a Salud Responde. El número es el 600-360-7777. Si ahí marcan la opción 1, van a encontrarse con ayuda psicológica y contención emocional. No duden en llamar si lo necesitan, por favor. Bueno, y ya un poco cerrando este capítulo, yo creo que también es importante recordar que, o tener en cuenta más bien, que no es tan caro ir a terapia. Hay psicólogos disponibles, hay, como mencionábamos anteriormente, opciones, lugares o psicólogos cuya primera sesión es gratis para ver si te tincas, si te convences, si te sientes cómodo. Se pueden conseguir horas con FONASA también, que no todo es privado y que si están aún en la universidad también suele haber disponible atención psicológica gratis o todo este tipo de cosas y yo creo que como siempre recomendamos, googlear, buscar, pedir consejos. Nosotros hemos tenido suerte, como lo mencionábamos también antes, que tenemos algunos amigos o amigas que son psicólogos que de repente nos pueden orientar o, no sé, de pronto personas que ya han pasado por terapia, también preguntarles como, oye, tú que tuviste terapia, ¿cómo te fue? Cosas así, nunca está de más buscar, investigar y preguntar y pedir ayuda. Sí, muy importante. Bueno, después, Sí, y recalcar que en el fondo buscar pedir ayuda es el primer paso de algo que puede ser muy positivo y enriquecedor para uno y para el futuro de uno. sí, Yo creo que otra cosa que a lo mejor me gustaría agregar es que no, no necesariamente tiene que ser porque uno esté desesperado o porque se siente como
en el fondo de un abismo, eh, hay muchas instancias en las que uno puede necesitar ayuda que a lo mejor se sienten como cotidiana o así como, no, es que este problema es cotidiano, como que yo es como demasiado exagerado, no sé, ir por terapia. Y no es tan así. Incluso cuando la cosa no es tan negra o como que uno le tiende a bajar el perfil, es bueno también pedir ayuda y un poco de apoyo. Sí, Sí, y sí, eso es muy real, como que uno no tiene que estar pasando tampoco, yo igual creo que si uno tiene los medios y el acceso, no tiene que estar pasando por un mal momento quizá Ujú. para ir a terapia porque siempre va a ser positivo. O sea, esta misma youtuber que yo vi el video que pelaba a sus terapeutas, ella decía que ella empezó a ir a terapia porque se iba a casar. Entonces era como, oye, me voy a casar, voy a empezar algo feliz, obviamente, como me voy a casar, qué bueno, pero quiero trabajar en mi salud mental para ser como la mejor sí, partner para esa persona. al final el psicólogo te da herramientas que son muy útiles para cualquier cosa, para toda tu vida. Sí, apruebo, confirmo. Una vez más, para conversar sobre varias consideraciones que deberíamos tener para nuestra primera sesión con cualquier psicólogo o con cualquier terapeuta, están aquí nuestras amigas de psicólogasonline.cl para contarnos en qué nos tenemos que fijar. Si tú necesitas ir por primera vez a un psicólogo, tienes que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, el tiempo que vas a tener destinado a realizar esa terapia, el factor económico, que también influye inevitablemente, pero lo más importante es el rapport o el lazo de confianza que puedas hacer con el terapeuta en la primera sesión. Si te da la confianza para seguir con él o si te da el espacio para que tú te puedas sentir libre en decir todo lo que te preocupa, todo lo que te duele. Como ya estamos llegando al final de este episodio, queremos agradecer a nuestra compañera Bárbara por habernos acompañado y por habernos traído todas estas experiencias tan útiles para este capítulo tan importante. De todas formas. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Fue una experiencia muy bonita como esta conversación y todo el espacio y la confianza que se generó, así que muchas gracias por invitarme. Sí, siempre es un gusto compartir contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas sobre este tema que necesita mayor visibilidad. No olviden informarse y pedir ayuda cuando la necesiten. Bueno, también los invitamos a todas y a todos a dejar los comentarios en nuestras cuentas de Instagram o en nuestro canal de YouTube sobre los temas de la vida adulta que les gustaría que tratáramos en los próximos episodios de este podcast. Y recuerden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este capítulo con quienes crean que les pueda servir. Nos vemos en la próxima edición de La Guía Adulta.